Y ya estoy de vuelta y regreso para poner el tema sobre la mesa. Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues dice el Ejecutivo Federal, dice el Gobierno Federal que la economía va viento en popa, que la generación de empleos pues se va dando. Los empresarios allegados al poder, bueno, pues hablan acerca del apoyo a las políticas económicas, un breve regaño incluso a los empresarios, pero los bolsillos de las personas quizá no estén tan de la misma manera en el pensamiento que el del Ejecutivo Federal. ¿Realmente la economía del país va el viento en popa? ¿A dónde puede llevarnos esta confrontación? Les dejo el tema sobre la mesa. Muy buenas tardes. Eduardo, gracias. Qué gusto saludarte. Pues a ver, seguimos con los otros datos, seguimos con la información que a veces se vierte desde la mañanera, pues con los datos que se tienen, los otros datos, y tenemos la evidencia que nos habla de que tenemos una inflación creciente, que nos habla de una perspectiva complicada sobre el tema del crecimiento. Ya no va a ser el 5 que había dicho el presidente, ahora va a ser menos del 2.6, el 2.6%, en fin, me parece que hay datos importantes y eso que comenta Eduardo, Víctor, me parece que es muy importante. Sí, a pesar de que hay datos macroeconómicos que nos pueden decir que vamos bien o vamos medio mal o vamos a medias, sí, la realidad es lo que la gente está percibiendo en su bolsillo, lo que la quincena le alcanza o no te alcanza para las cosas. Pero en medio de todo esto, Víctor, y que ya lo estaremos comentando, me parece que hay una gran polémica desde ayer por esta charla, esta entrevista que tuvo el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente saliente Carlos Salazar, en una charla en el evento, en el marco precisamente del cambio, del relevo del dirigente del CCE, sí, una charla con Carlos Slim. Uno, pues el empresario más poderoso de este país, uno de los millonarios, de los pocos millonarios mexicanos que hay, y que, bueno, en esta charla sí hay temas para analizar, Víctor. Me parece que quisiera tu punto de vista, tus opiniones al respecto de lo que se ha señalado precisamente en esta charla. Interesante, ¿eh? Se abordan varios temas desde la visión del hombre más rico de este país y desde luego un empresario que tiene muchísimos negocios. Pero hay una frase, y hay varias frases que de alguna forma se dieron en este seminario, en esta visión de futuro México 2042, donde dice precisamente Slim: si lo que van a hacer las cámaras empresariales es confrontarse por confrontar, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Los conflictos hay que discutirlos, pero no a periodicazos. Esta desunión lleva al fracaso, al estancamiento, a la mediocridad. Hay que buscar la unidad nacional, dice Carlos Slim en esta charla con empresarios. Sí, la primera parte de este análisis, Víctor, que te pido desde luego es, bueno, a ver, podemos estar de acuerdo o no con el tema ideológico de el presidente, ¿sí? Lo que me parece, y coincido con él, en que es una tontería que estemos tan divididos, tan polarizados en este país. ¿Qué piensas de esto? Así es, Raúl, así es. Sí, es cierto, como dice la frase, ¿no?, de aquel libro famoso, ¿no? Palabras mayores, ¿no?, viniendo de quien vienen, porque estamos hablando de uno de los hombres más ricos, no solo de México, sino del mundo, Carlos Slim. Aquí el punto también, y bueno, que creo que también habría que ponerlo en la mesa, sería ver también el tema de los empresarios. Desgraciadamente en este país, hablar de empresarios, y mucho también por el mensaje que el mismo gobierno nos lo ha dado desde tiempo atrás, es hablar también de gente que está muy polarizada y en sí muy conflictuada también. El sector empresarial no es bien visto por un porcentaje importante de la población que ha visto en muchos, no quiero decir en todos, pero en muchos de estos empresarios el abuso. Y lo que ha ocurrido aquí en México es donde se ha aplicado con justicia esa frase, ¿no? El capitalismo de cuates, ¿no? Bajo ese estigma que muchos empresarios tienen, que han hecho sus fortunas a la par
de los negocios y del poder público y de las relaciones políticas, más que por su capacidad empresarial. Sin embargo, también hay que decirlo en descargo del sector empresarial, que también la gran cantidad de empresarios que existen en este país, muchos grandes empresarios, hacen el mejor esfuerzo todos los días por hacer un México mejor y una sociedad más justa y más equilibrada, con sus sueldos, con sus prestaciones, con sus condiciones de trabajo, etcétera. Sin embargo, en el ánimo de la opinión pública, pues brillan estos empresarios que tú lo sabes mejor que yo, Raúl, tienen mala fama y que son ampliamente conocidos y como ejemplo de lo que es un capitalismo exacerbado y abusivo. Esa es la realidad de este país, por ahí empieza la polarización. Pero fuera de eso, debo decirte que el mensaje de Carlos Slim no tiene desperdicio en ese sentido. Finalmente, lo que en este país urge en este momento es reactivar ese motor de la economía que es fundamental en toda sociedad, que es la inversión y la participación de los empresarios. A ver, en eso coincidimos, sí, la inversión es necesaria, la participación del sector privado es fundamental para crecer en un país, pero hay una parte que ha levantado desde luego ámpula, ya sabes, en este país que estamos hoy divididos de todo, es el tema precisamente de la polarización. Dice Carlos Slim que la polarización viene de las cúpulas empresariales, viene de los medios de comunicación. Sí, y aquí es donde yo tengo una diferencia importante con ese concepto. La polarización, desde mi punto de vista, ha venido incluso fomentada desde la mañanera, desde las 7 de la mañana que empieza el discurso del presidente, para dividir precisamente visiones. Yo no veo a los empresarios como los interesados en dividir. Un empresario que busca dividendos, busca productividad, busca riqueza, busca productividad. Sí, no está pensando a ver a quién se va a perjudicar. Y eso es donde estas palabras que ha dado este empresario ha levantado desde luego ámpula en este sentido, porque la polarización, desde mi punto de vista, sí inicia precisamente desde el atril presidencial todas las mañanas, Víctor. A ver, pero el presidente insiste, Raúl, y lo ha señalado, que no está en contra de la actividad empresarial ni en contra de que los empresarios se hagan ricos. Lo que él pone mucho en la mesa y lo discute constantemente es lo que él llama el abuso, el exceso. El querer hacerse multimillonarios o acrecentar fortunas a partir de un sexenio o a partir de un negocio con el gobierno. Yo creo que ahí es donde pone el acento el presidente y creo que es válido en ese sentido, ¿no? Se vale la riqueza, se vale crecer, pero también se vale hacerlo en un mercado correcto, en un mercado en el que finalmente todos salgan ganando. Porque también, Raúl, ¿cuántos empresarios no conocemos que son empresarios inmensamente ricos con trabajadores inmensamente pobres en sus fábricas o en sus negocios? Sí, desde luego. A ver, yo creo que no se puede generalizar de ninguna manera. Sí, claro, pero claro. A mí me parece que, desde luego, hay quien dice es que Carlos Slim ya dobló las manos frente a este gobierno. Sí, a pesar que ha sido uno de los afectados, entre comillas, con el tema de la cancelación, por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco, ¿sí? Recordarás. Sí, hay quien dice que también, bueno, pudo en el tema de la línea dorada, el del accidente, sí, claro, allá en la Ciudad de México, sí, pues no ha habido sanciones de carácter administrativas, económicas o penales contra los responsables de 26 personas que perdieron la vida. Entre la constructora están las de precisamente Carlos Slim. Entonces hay quien dice, bueno, a ver, si realmente este empresario ya dobló las manos frente al gobierno o realmente está en consonancia con la visión empresarial y de productividad que se necesita en este país. Bueno, Raúl, también hay que tomar en cuenta algo. Finalmente, empresarios como Carlos Slim han tenido una relación de largo cuño con Andrés Manuel López Obrador. Recuerda cuando era jefe de gobierno, cómo fue el propio Slim quien también lo apuntaló y lo ayudó a mejorar el centro histórico. Claro. O sea, Slim no está peleado en ese sentido con el presidente. O sea que la relación viene de tiempo atrás. Ahora, lo que sí yo veo y me llama la atención es, en este país luego satanizamos a los empresarios, es cierto, y podríamos cuestionar qué tan válida es la riqueza de Carlos Slim. ¿Qué le da fuerza moral o ética para poder hablar en un país donde, como dice aquel dicho, dice, en un país de ricos la pobreza es imperdonable, pero en un país de pobres los multimillonarios también son imperdonables, porque habla de una inequidad, de una injusticia en lo que es, pero se les puede culpar directamente a ellos de esa inequidad, de esa injusticia.
Bueno, finalmente, digamos, alguien tenía que ser el receptor de esa riqueza o alguien tenía que haberla hecho. Pero sí me llama la atención que hay una cierta visión social, Raúl, una visión social que implica la riqueza debe de hacerse, pero también debe de repartirse, no solo hacerse y quedársela. Claro. No, conceptos interesantes, por ejemplo, habla sobre el tema del rezago en el salario. Él habla de salarios de $3 por hora, que me parece que a través del tiempo se fue rezagando el tema del salario. De trabajar 4 días a la semana o 5 días a la semana. 3 a la semana. 3. La propuesta de él era que para aumentar la productividad y la creatividad, sí, habría que tener semanas laborales de 3 días, sí, de alguna forma que algunos países lo han aplicado. En México no se ha aplicado desde luego esto. En fin, hay cosas interesantes en esto, pero finalmente me parece que el tema, por ejemplo, de la gran oportunidad que representa el nuevo tratado comercial entre Canadá, claro, Estados Unidos y México, aprovecharlo mejor y no estarnos peleando con los socios. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, Raúl, el propio conflicto de Rusia y Ucrania nos abre una gran oportunidad para empezar a hacer todas esas cosas que están empezando a escasear, principalmente en el mercado americano, que no lo está generando en este momento todo ese mercado que está en conflicto. Esas son las grandes oportunidades que hay que aprovechar y creo que hacia ahí deberían estar enfocadas a desarrollar esas áreas de oportunidad. Y termino con una otra frase que quería comentar contigo. Es una donde dice concretamente Carlos Slim: los gobiernos ya hicieron su trabajo, y nosotros, los empresarios, no lo hemos hecho, dice el empresario. Y esto, bueno, ha sido señalado desde luego también por muchos que están criticando desde luego este señalamiento, por ejemplo, porque las políticas públicas, como tú bien lo decías, para invertir, vienen directamente del gobierno. Si es un gobierno que te cambia la jugada, como la reforma eléctrica, y quiere cancelar contratos que ya estaban de alguna forma asignados, o mete leyes que de alguna forma pueden exceder lo que se puede y lo que no se puede en la extinción de dominio, por ejemplo, que también fue muy señalada, y así podremos hablar de otras cosas que de alguna forma desde el gobierno. Si me llama la atención que Carlos Slim diga que los gobiernos ya cumplieron, tienen que cumplir todos los días con las cosas. Mira, bueno, aquí yo veo una especie de guiño, ¿no? De guiño y de coqueteo pues también con quien es un socio importantísimo también, porque Slim tiene muchos intereses en el gobierno, mucha obra pública. En fin, veo un guiño, pero sí, yo también ahí creo que todavía el gobierno nos deja mucho que deber. Estabilidad. 1, certidumbre legal. 1, certeza jurídica. 2, hasta en el tránsito, pues, caray, no es posible que tú tienes una carga, la pongas en un ferrocarril y tengas que cruzar los dedos y rogarle a Dios para que pueda llegar a su destino y estar atenido a esas circunstancias. Yo creo que ahí el gobierno aún le falta mucho, nos debe mucho en ese sentido, porque es la obligación de crear la certidumbre, crear las bases, dar garantías de que los empresarios van a poder trabajar libremente, con toda la obligación que puedan tener, pero trabajar con garantía para poder realmente ser productivos. Ahí sí ha fallado, ¿eh? Yo creo que sí, coincido contigo, ¿eh? No comparto mucho eso de que el gobierno ha hecho todo, no. Y me quedo con una frase final, ¿sí? La necesidad de trabajar todos unidos con una misma visión de país. Y no estemos polarizando y dividiendo, incluyendo desde el mismo atril presidencial. Esa es una verdad que, pues bueno, cualquiera la sostiene, ¿no? Es difícil decirle, no, vamos a separarnos para salir adelante. No, bueno, es obvio. Fíjate que muchos países subdesarrollados que han salido adelante, Taiwán y otras naciones importantes en Asia, han hecho eso, han hecho a un lado sus diferencias y dicen, aquí no nos vamos a reencontrar con las diferencias, pero vamos a pensar las cosas que sí nos hacen estar unidos. Y han salido adelante, creo que por ahí va el camino, Raúl. Gracias, Víctor, un saludo. Te mando un saludo afectuoso.